2/3 de los españoles inscritos en el censo electoral, unos 26,5 millones, votaron en un día lluvioso. En las 4 primeras horas solo votó el 30% de los electores. Oye, ¿lo has encontrado? Yo no me encuentro. Hasta allí, pues yo he ido. Curiosamente, fueron las personas de mayor edad las primeras en acudir a los colegios electorales. ¿Has leído la Constitución o no? Yo no he leído nada, de verdad. Favor, Yo no. AB, ¿dónde está? ¿Quién? La mesa AB 36. Esta es la B, 23. Esta es sencillo 23, mesa B. Yo no sé nada. Pregúntele a ella porque yo no soy de la mesa. ¿Qué le parece la Constitución? Hombre, pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor. ¿Usted la ha leído? Algunas cositas sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la Constitución? ¿Qué significa para usted realmente la Constitución? Hombre, yo creo que son cosas buenas para el pueblo y sobre eso pues me diría. O sea, que ha votado que sí, claro. Sí. ¿Y a usted qué le parece la Constitución? A ver, ¿usted qué? Sí, vale. ¿A usted qué le parece la Constitución? Que está muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Que es lo que más me gusta, sí. No, pero ¿qué parte de la Constitución es lo que más le gusta? Pues me gusta todo. ¿Nada en concreto? Nada, no. ¿Y usted qué le parece la Constitución, señora? Muy bien. ¿Usted sí? Parece que le temen Sí, a hablar. venga, usted. Parece que le temen. Usted no. Parece que le temen a ¿Usted por hablar. qué viene tan temprano a votar? Porque me tengo que ir a trabajar a buscar el pan de mis hijos, ¿Dónde trabaja usted? de pintor. Ah, Pero estoy en paro, claro. está en paro. ¿Y usted qué piensa de la Constitución? ¿Qué cree que significa? Hombre, yo creo para mi concepto de que vamos a mejorar. No vamos a estar peor, claro, por supuesto. Yo espero que sí, que lo que ponen y lo que eso, que sea correcto. Que hay mucho paro, muchas cosas malas, en fin, que hay que levantar España, pero trabajando todo. ¿Y a usted qué punto de la Constitución es el que más le ha interesado? Hombre, a mí me interesaría pues que dieran trabajo, que sacaran los millones de los bancos y que hubiera trabajo para todos. Todos tenemos derecho a vivir, como dicen, y como dijeron los referéndums primero que hubieron. ¿Hay algún punto especial en la Constitución que le haya gustado más? ¿Qué Pues es lo que más le interesa? yo no me interesa nada más que seamos todos buenos y que no pase todo lo que está pasando. ¿Y usted cree que esto se logra votando sí a la Constitución? Pues no lo sé, porque parece que esto va siempre cada vez peor, pues a ver si ahora es mejor. Pero tiene esperanza. Tengo esperanzas, que por eso vengo, porque tengo muchas esperanzas. Señora, ¿usted va a votar? Ya he votado. Mira, el sí. Sí, ¿por qué vota que sí? Por Juan Carlos. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Si ya en el mismo instante de ser proclamado como rey señalé mi propósito de considerarme el primero de los españoles a la hora de lograr un futuro basado en una efectiva concordia nacional, hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Y hoy, como rey de España,
y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan. Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! ¡Viva! Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Viñavalo, vai! Berras, mentres outros se despiden sen xacijo. Ves como medra e como case se presenta, e un pouco máis dun ano, entre as pedras e a porla e case un catro, e desenterrando a Manuel de Viturro, a Aurelio da Porta, a tua irmán. Pero non chorades, transvirades algún cachote, doedes vos das rens ou mirade as maus, as vosas maus labrejas, e escoitade o voso corazón que xa non ten nin tento. Pero non choran, falan cos seus ollos dos seus mortos, de todos os seus mortos comunais que aínda brincan ou toman outra dose de saudade como raxeira nos seráns públicos do Souto, en calquera das súas extintas cerimonias campesiñas. Viñavalo, vai! Berranlle os mortos. E entón collen e deixan a tuta quente e a dor sen refrixerio, e a porla, e a ata, e as diversas mans de sulfato. Non van botar a placa do veciño, nin plantar os eucaliptos, nin facer un cortello para a coella con ladrillo borgoña debaixo de algún claro do hórreo, do canastro, da cabana jaraneira. Non van buscar un mando de pendóns con mulido o aro de morjade a tal trala pedra lonca, porque xa non hai morjade, nin memoria, nin lirios, nin ando, nin van matar unha jaliña, un porco, un pucho, animaliños. Nin van ao mel dos trobos da Soutela, a estadura das ínsuas, e eso que hoxe é sábado, e todos ven ao valo de Manselle, porque nos falta xa moi pouco. En acabándomos por aselle un ramo de loureiro e faremos albroque de churrasco, aínda que nos xabre e mala terra que o valo sostén, nos medre un matejal de toxos, xestas e codesos autóctonos por non termos, por iremos ficando sen meniños.